Bueno, vamos a hablar hoy día de qué cosa va a pasar, qué cosa va a pasar hoy día o qué cosa va a pasar con la comunicación interna post-coronavirus. O sea, ¿qué va a haber? Hemos hablado mucho del rol de la comunicación interna en este momento, en el momento que estamos viviendo una situación bastante particular, pero lo que queremos es ver ahora qué va a pasar luego, porque vamos a entrar a lo que llamamos la nueva normalidad, ¿ok? Eh, Vamos a entrar aún a lo que llamamos, o estamos viviendo, mejor dicho, un tiempo sin precedentes. Estamos viviendo tiempos que jamás nos imaginamos ni las mejores películas de ficción que íbamos a vivir, ¿no? Nunca pensamos que iban a pasar cosas como las que están pasando ahora, que íbamos a tener 6 semanas o 7 semanas encerrados en casa sin poder salir, buscando nuevas formas de comunicarnos, tanto a nivel organizacional como a nivel personal, ¿no? Porque recordemos que también los retos de comunicación con nuestras familias, con nuestros que están tanto dentro como fuera de casa, se vuelven cada vez más relevantes, ¿no? Entonces, ya conocen seguro muchos de ustedes lo que es el ambiente VUCA, ¿no? Que habla de la volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, que puede resumir de alguna manera lo que estamos viviendo, ¿no? Hablábamos ya en estos términos desde hace algún tiempo, ¿no? Varios meses, años. Sin embargo, ahora ya pues lo tenemos como en primera plana. Entonces, recordar que estamos viviendo tiempos que no hemos vivido nunca antes y que no nos habíamos imaginado. Y esto nos lleva a la siguiente reflexión, ¿no? Cuando trabajamos temas de comunicación, de liderazgo en las empresas en los últimos años, estábamos siempre enfocados o sentíamos que la necesidad de la gente estaba enfocada en las partes más arriba de la pirámide de Maslow, ¿no? Trabajamos mucho temas de reconocimiento, de confianza, ¿no? De creatividad. Y vemos que hoy en día tenemos un colaborador y a un ser humano en general que está muy enfocado, muy centrado en la parte más baja de la pirámide, ¿no? En este momento las preocupaciones de nuestra gente, de nuestros colaboradores, van, obvio, también, ¿no? Al punto de amistad, de afecto, de reconocimiento, pero ¿en qué estamos preocupados hoy en día los que estamos acá, ¿no? Primero en respirar. Entonces estábamos diciendo que estamos, obviamente, tenemos un colaborador, tenemos ahora a una persona que está preocupada por la parte más baja de la pirámide, por la parte, digamos que de base, ¿no? O sea, sí, es verdad que el colaborador obviamente quiere autorreconocimiento, quiere amistad, quiere afecto, pero de lo que está preocupado ahorita es de respirar, es de tener alimento, de tener descanso, ¿no? Yo hace un rato entrenaba a un grupo de líderes y hablábamos, por ejemplo, de esto, ¿no? De que ahorita el colaborador está, una de las preocupaciones que tenía yo en mi cabeza, que he tenido yo hoy día durante la tarde, es recibir a todos los deliveries que me están trayendo la comida a casa, ¿no? Porque claro, alimentación viene a ser una preocupación, no quiero ir al supermercado, no quiero salir, entonces necesito coordinar que el pan me lo traiga uno, que la carne me lo traiga otro, que la leche me lo traiga otro, eso está en mi cabeza en este momento más que el autorreconocimiento y digamos que la creatividad, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta esto para poder considerar qué colaborador tenemos enfrente, ¿no? A qué persona vamos. Entonces nos lleva esto a repensar nuestra comunicación interna, ¿ok? A empezar a verla de una manera diferente. No les voy a dar ninguna receta mágica ni cosas que jamás hayan oído, pero sí de alguna manera poner en perspectiva algunos elementos base de la comunicación interna, ¿ok? Vamos a ver algunas tendencias, ¿no? Algunas no diría que son nuevas, se modifican un poco, y otras que de alguna manera se van a entonces, primero, la comunicación interna necesita estar más que nunca enfocada en la empatía. No decimos vamos a la empatía, volvamos a lo humano, volvamos al ser humano. Y aquí es una discusión que yo tengo mucho en estas capacitaciones de comunicación y de coaching, ¿no? Entonces, estábamos hablando de la empatía y de la vuelta al humano. Necesitamos una comunicación interna que esté realmente centrada en la persona y no solo en el colaborador. O sea,
dejemos de hablar de colaborador solamente o de cliente y ahora centrémonos en la persona. Eh, Porque necesitamos también aprender a identificar las emociones que existen en nuestros equipos antes, durante y después de la comunicación. O sea, tenemos que tener mucho criterio, tenemos que ser muy agudos, ¿no? Para identificar esto. En el momento que vayamos a lanzar una comunicación, que vayamos a dar un comunicado, un anuncio, ver qué emociones son las que tienen nuestro equipo en ese momento, qué es lo que está viviendo, ¿no? Y qué emociones puede causar también la comunicación que vamos a enviar. Tenemos que ser sensibles y tenemos que tratar de ver los mejores timing para que esto suceda. Necesitamos una comunicación que se interese por la vida familiar y personal del colaborador. Ya no hay una separación tan, digamos que, grande entre la vida personal y familiar de uno, ¿no? Entonces, es importante que en la comunicación se note que nosotros estamos centrados en la persona y que somos empáticas con esta persona, ¿no? Tiene que considerar también que cada uno está llevando a su manera esta coyuntura. Cuando hablamos de comunicación interna, no solamente estamos hablando del mail que vamos a mandar, ¿no? Estamos hablando también, por ejemplo, de los espacios con el líder que vamos a empezar a diseñar. Si queremos diseñar espacios uno a uno con nuestros líderes, ¿no? Tengamos en cuenta todas estas cosas, porque de alguna manera, y hace un rato justo lo conversaba, ¿no? Si nosotros nos interesamos realmente por la vida familiar y personal de nuestro colaborador, vamos a tener cuidado en qué momento ponemos las reuniones. Vamos a considerar las situaciones familiares de cada uno de ellos. Si tenemos ahorita un colaborador que va a trabajar parte del día home office, porque sabemos que no van a volver a hacer las cosas tal como eran antes, y que tiene hijos pequeños, por ejemplo, tengamos consideración en qué momentos vamos a citar a reuniones de comunicación, de liderazgo, para poder ser considerados, ¿no? Tenemos que respetar la diversidad generacional y obviamente conocer mejor a nuestros segmentos mediante herramientas ágiles. Podemos utilizar de empatía, para los que los conocen, es una herramienta que viene del mundo de la innovación que nos ayuda a tipificar mejor a nuestros colaboradores y a poder entender más allá de simplemente, no sé, sus demografías, ¿no? ¿Qué cosa es lo que les duele? ¿Qué cosa es lo que les interesa? Aquí es súper importante que, que realmente nos conectemos con esa parte humana de los jefes a que entiendan la importancia de hacerlo, a que entiendan la importancia de llegar a la persona más allá de su trabajador. ¿Okay? Entonces, más que nunca, ya hablábamos de empatía antes, tenemos que volver hacia lo humano. ¿Ok? La nueva normalidad. Esta es una segunda tendencia que creo que emerge un poco en esta época, ¿no? Surgen nuevas maneras o nuevas formas de estar juntos, ¿ok? Que tienen sus pros y también tienen sus contras, ¿no? El reunirnos face to face se va a tornar más complicado, pero no es imposible, ¿no? No es imposible el tener alguna reunión, no, entendemos todos que no va a ser lo mismo el contacto humano, vamos a tener que encontrar nuevas formas de integrarnos, de hacer sentir nuestro cariño, nuestra amistad. Somos los peruanos y los latinos gente muy digamos, amorosa, ¿no? Muy del contacto. Entonces ahora tenemos que ver cómo utilizamos las herramientas face to face para reunirnos perdón, las herramientas virtuales para tener más reuniones, digamos que cara a cara. Y, por ejemplo, algo bastante básico, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos herramientas, perdón, webinars o, no webinars, sino Webex o Zoom o Hangout y tenemos nuestros videos apagados, ¿no? Y no los prendemos porque, bueno, no estoy despeinada, no estoy, ¿no?, en mi mejor estado, entonces lo voy a apagar, ¿no? Y al final eso hace que de todas maneras, por más que tú sientas la voz, tengas menos aún que antes, que de lo que podrías tener, la sensación de cercanía y de tener un cara a cara. Entonces, eso tan sencillo, yo cuando capacito pido que por favor prendan sus cámaras, ¿no?, sus videos, y porque también nos ayuda a mostrarnos tal como somos, ¿no? La nueva normalidad habla de una persona que está en este momento entre lo personal y lo profesional caminando de un lado a otro, ¿no? Eh, También hay que respetar los espacios personales del colaborador, ¿no? Tenemos que respetar que hay momentos y espacios, como lo decíamos hace un rato con la empatía, que son propios
de él, ¿no? Tenemos que empezar a digitalizar las experiencias, empezar de alguna manera, comunicar o comunicar estas experiencias que queremos que el colaborador tenga de manera digital, ¿no? Ya no vamos a poder hacer una activación como la hacíamos antes, ¿no? Y reunir a los colaboradores en el comedor, ¿no? Para poder, no sé, bajar alguna información. Vamos a necesitar crear espacios virtuales, utilizar gamification, utilizar, no sé, más adelante será la realidad virtual. Ahorita estamos todavía todos tratando de salir de esta etapa del coronavirus y necesitamos encontrar la manera de digitalizar las experiencias, ¿no? Y no olvidarnos, a pesar de que hay distancia física, a pesar de que la nueva normalidad, ¿no?, nos habla de un contacto mucho más virtual, necesitamos seguir reconociendo y agradeciendo a nuestros colaboradores por lo que están haciendo con nosotros. Hasta ahora no sabemos cómo vamos a volver a las empresas, ¿no? La mayoría está trabajando en sus planes de contingencia y no tiene todavía, no voy a decir que no tiene idea, pero no está completamente segura de cómo va a regresar. Ayer veía un reportaje sobre cómo se está haciendo la planificación para volver en las empresas españolas, ¿no? Y ya habían, por ejemplo, según el rubro, diferentes formas de volver, ¿no? Diferentes formas de cómo te vas a sentar, cómo te vas a colocar, quiénes van a ir un día, quiénes van a ir el otro. Entonces, es un reto para nosotros enorme en este momento tratar de ver cuáles son las mejores formas o herramientas para poder volver a estar un poco más juntos, ¿no? E integrarnos. Una de las cosas que están, por ejemplo, surgiendo es en algunas organizaciones son los after office virtuales, ¿no? Es como así como también a nivel personal, no sé, he tenido seguramente ustedes también una reunión con mis amigos con una copa de vino, sentados el sábado a las 9 de la noche, a las 9:30, cuando los chicos ya estaban dormidos, ¿no? Y en estas after office virtuales lo que se busca es que el colaborador y que entre los colaboradores hablemos de algo que va más allá de simplemente las metas del trabajo. No conversemos de, bueno, no sé, de las cosas que nos tienen preocupados, que nos han dado risa, que nos están retando, de cómo estamos empezando no sé, a incursionar en la cocina, como en mi caso, y de todas aquellas cosas que nos hacen sentirnos bien o mal en esta coyuntura, ¿no? Hace un rato me decía una persona que, claro, en esta nueva normalidad hay algo que también nos pasa, y es que transcurrimos 12 horas a veces frente a una computadora, ¿no? Ya sea en el call, ya sea terminando algún trabajo, y no es como antes, que nos parábamos y nos íbamos a tomar un café con nuestro compañero. O sea, eso es algo que extrañamos mucho, ¿no? O bueno, paramos y nos vamos a almorzar a un lugar rico, ¿no? Para poder, no sé, conversar de otras cosas o para poder disiparnos. O sales de la reunión un poco preocupado por algo y tienes a alguien al lado al que puedes, de alguna manera, comentarlo, conversar lo que está pasando, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas de comunicación podemos poner cerca o podemos brindar a nuestros colectivos, a nuestros clientes, a nuestros clientes internos, perdón, para que podamos realmente seguir estando juntos, ¿no? Otra tendencia muy importante, que seguramente ya la han ido viendo, es la fuerte conexión de la comunicación con los elementos de la cultura. Ya veníamos hablando hace un tiempo de transformación cultural, de transformación digital, ¿no? Y lo que nos está pasando es que ahora la cultura está tomando un papel todavía más fundamental o clave del que tenía antes, ¿no? Ya las empresas estaban entrando en el tema de la transformación cultural, volviendo a pensar su propósito, su razón de existir, estaban yendo hacia una modalidad de controlar menos, de confiar más. Y ahora, bueno, esta coyuntura nos está, de alguna manera, nos está dando todas las opciones por demostrar realmente que nuestro propósito, nuestra aspiración, nuestros principios son reales y no simplemente son cosas que estamos diciendo en una campaña de comunicación, ¿no? Entonces, el propósito debe ser inmediatamente identificable en las acciones diarias que está haciendo la empresa. Lo que está haciendo la empresa hoy día y lo que va a hacer la empresa post coronavirus o post cuarentena, digamos, porque sabemos que esto va a durar un poco, ¿no? Tiene que ir hacia la construcción del propósito que tenemos como organización.
¿ok? El colaborador debe sentir que nuestras acciones están trabajando, están siendo orientadas para alcanzar ese propósito. O sea, este es el momento en que el colaborador nos puede decir, sí, realmente te la creo, realmente, no, eso que dices que es tu razón de existir, es hacia lo que estamos yendo, ¿no? Y nosotros como comunicadores, los que vemos la parte de comunicación también y cultura, pero más la parte de comunicación, tenemos que aprender a transmitirlo, ¿no? Tenemos que aprender a transmitirlo, tenemos que aprender a llevar el mensaje y a demostrar que realmente la organización está muy firme en el propósito que tiene, ¿no? De la misma manera, la aspiración y la estrategia, ¿no? Debemos ser claros al explicarla y debemos recordarlas para que los equipos se mantengan alineados, ¿no? Este es un momento en el cual comunicacionalmente necesitamos repetir, repetir y repetir, ¿no? ¿Cuál es nuestra estrategia? ¿Cuál es esa aspiración a la que queremos llegar? Para que el colaborador sienta que la organización tiene un norte claro, o sea, tiene un propósito definido hacia dónde quiere llegar y tiene una estrategia, o sea, algo aterrizable para poder llegar a ese propósito. Entonces, necesitamos hacerlo evidente, igual que los principios o los valores que empiezan digamos, a demostrarse en las acciones diarias y que tenemos que reforzar y reconocer públicamente. Esta es una oportunidad de oro para reforzar cultura, para que aquellas empresas que estaban caminando hacia la transformación cultural den un paso más largo, ¿no? Tengan un empujón. Pero para eso no solamente tienen que suceder las cosas, sino tenemos que comunicarlas y de una manera ordenada y de una forma que haga coherencia y que haga sentido. ¿Ok? Entonces aquí aprovechemos, creo que esta parte es súper, súper rica. Es una oportunidad de oro para todos nosotros. La escucha activa se reinventa. Ya venimos hablando también de escucha activa, ¿no? Al menos yo vengo hablando de escucha activa de los últimos 2 años, creo, y de la importancia de tenerla. ¿No? Y ahora se reinventa, porque de alguna forma tenemos nuevas herramientas para hacerla y también necesitamos no olvidarla. Estamos tan inmersos en nuestro día a día que muchas veces estamos escuchando, pero no activamente, ¿no? Eh, necesitamos una escucha constante, ¿no? No solamente en la encuesta de clima o el Pulse, ¿no? Una escucha que sea del día a día, ¿no? No perdamos el miedo de llamar a nuestros colaboradores y preguntarles no solamente, oye, ¿cómo te está yendo con el proyecto o con la meta? ¿No? Sino necesitamos una escucha de la parte humana, de la parte profunda, encontrar formas de llegar a nuestra gente para preguntarle un cómo te sientes, ¿no? ¿Cómo le estás pasando? No solamente un cómo estás. Y recordar que, bueno, va a terminar esta cuarentena, pero las cosas no van a volver a la normalidad de la noche a la mañana y van a seguir habiendo un montón de emociones y sentimientos que necesitamos aprender a escuchar y necesitamos aprender a captar para poder de esa manera planificar mejor las comunicaciones que vamos a tener, ¿no? O sea, a veces pensamos, bueno, termina esto, ¿cuándo es? El 26 de abril, bueno, un par de semanas más y todo vuelve, ¿no? Pero no es así, porque tu colaborador quizás vuelva a la oficina, pero va a tener a los hijos en casa posiblemente, porque sencillamente los colegios no sabemos si empiecen hasta agosto. Entonces va a haber una emoción ahí de miedo, de preocupación, de que a lo mejor regreso y lo contagio, ¿no? Que vamos a tener también, y les estoy poniendo solamente un ejemplo, que aprender a oír, ¿no? Que aprender a oír con todos nuestros sentidos. Yo siempre digo, cuando hablamos de escucha, que no le tengamos miedo a, al preguntarle a nuestros colaboradores eso, ¿no? ¿Cómo te sientes, ¿no? Eh, necesitamos también escuchar con una frecuencia establecida y ahora la frecuencia tiene que ser mucho más corta, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los líderes, ayudémoslos a que encuentren formas de quizás planificar una hora, ¿no? O 15 minutos, a ver, 15 minutos con cada miembro de su equipo a la semana para poder preguntarles cómo se sienten, cómo están, ¿no? Debemos combinar la escucha individual y la escucha grupal, ¿no? La escucha individual en el uno a uno para ver lo que acabamos de mencionar, pero la escucha grupal también es muy importante como equipo, como grupo, ¿no? Cómo estamos llevando toda esta coyuntura, cómo estamos saliendo adelante, cómo podemos capitalizar mejor
lo que un equipo está consiguiendo para que el otro no tenga que reinventar la rueda, ¿no? Necesitamos ayudar a nuestros líderes a adquirir competencias de escucha abierta, tienen que capacitarse. Ahora sí ya bueno, no importa si el líder no sabe escuchar muy bien, porque yo lo voy a acompañar, yo voy a estar al lado en la reunión, en el desayuno, entonces yo puedo escuchar y yo puedo después decirle, ¿no?, las cosas que él posiblemente no captó, ¿no? Necesitamos sensibilizarlos acerca de la importancia que tiene tener una escucha abierta, ¿no? Las herramientas virtuales van a volverse una pieza fundamental, ¿no?, para la escucha y obviamente, ¿no? Y hay que aprender de nuevo, ¿no?, a escuchar emociones y a escuchar entre líneas, ¿no? Ahora, a veces, y esto ya es un tema posiblemente, puede ser personal, pero se los digo igual, ¿no? En estos días la escucha está haciendo mucho en estas herramientas virtuales como las que tenemos ahorita, ¿no? En un Webex, ¿no? Todo el mundo con la cámara apagada. Eh, pero siento que todavía conecta quizás un poquito más el que cojamos el teléfono y podamos llamar a nuestros equipos, llamar a nuestra gente para poder preguntarles o para poder conversar lo que queremos conversar. El teléfono sigue siendo, ¿no?, de alguna manera una herramienta que te demuestra o que te da a entender que hay un interés personal, ¿no? Y ustedes pueden darse cuenta en ustedes mismos, ¿no? Cuando alguien te llama a ti solo por teléfono, ¿no? Eh, es diferente que cuando te manda un WhatsApp, ¿no? Entonces, ahora, no quiere decir que el WhatsApp no vaya a ser súper útil como herramienta de escucha, es una herramienta de inmediatez que nos ha ayudado muchísimo y que nos ha sacado adelante en esta coyuntura de manera increíble, ¿no? Entonces, busquemos nuestra mejor combinación de herramientas eh, para poder estar seguros que estamos escuchando a nuestros grupos, a nuestros colaboradores como necesitamos escucharlos. A ver, los líderes necesitan priorizar su comunicación. Eso ya lo hablamos un poco en en la tendencia anterior. Necesitan aprender a nuevas formas, ¿no?, de llegar a sus colaboradores, ¿no? Ahora, un poco yendo al punto anterior, ¿no? La típica que era antes de nuestros gerentes: no te preocupes, yo te voy, te grabo el video, ¿no? O yo voy a tu oficina, me siento contigo y entonces te pongo el Webex, te conecto y estoy ahí. Bueno, necesitamos ahora enseñarles a grabarse el video con su celular, los que no saben, que hay muchísimos, ¿ok? Y a poder rápidamente treparlo a la red social corporativa, ¿no?, que ahora que cobra una particular importancia, o a mandarlo por un correo, ¿no? Necesitamos ayudarlos a que ellos mismos entren en la red social corporativa, ¿no? Hay muchos líderes que todavía dependen de sus áreas de comunicación interna para postear, ¿no? Entonces ahora necesitamos ayudarlos y quizás darles algunas herramientas, darles un poco de capacitación, hablar con ellos, ¿no?, para poder hacer que la inmediatez de la comunicación que tienen con sus equipos sea mayor, ¿no? También los líderes necesitan estar más abiertos que nunca al feedback y pedirlo siempre que puedan, ¿no? Te estoy ayudando, te estoy dando lo que necesitas, eh, está realmente teniendo toda la ayuda de tus otros compañeros. La comunicación ágil y oportuna se ha vuelto un aliado fundamental. Tenemos que ser ágiles, tenemos que ser rápidos. Ya no tenemos el tiempo para las campañas enormes y para súper planear lo que vamos a hacer. Necesitamos comunicaciones rápidas, oportunas y que realmente vayan hacia el corazón de nuestra gente, ¿no? Los líderes de carne y hueso serán los que realmente inspiran. En este momento necesitamos de un liderazgo que sea vulnerable, como se dice, que sea real, ¿no?, de gente que también tenga ansiedad, un poco de temor, tranquilidad, una mezcla de emociones como las que estamos teniendo todos nosotros. Cuando tenemos un líder que está demasiado en control de todo, demasiado zen, demasiado perfecto, demasiado de alguna manera tranquilo, no nos atrevemos, ¿no?, a ser totalmente transparentes y abiertos con él. Entonces, esta tendencia va más hacia la ayuda que podamos tener, que podamos darle nosotros a nuestros líderes en temas de comunicación, ¿no? Ayudarlos o contarles
la importancia que tiene el que empiecen a expresar sus emociones, cómo se sienten, qué necesitan, ¿no? A veces escuchas equipos que te dicen en estas reuniones de escucha, ¿no? Que muchas veces facilita el área de comunicación interna también, que te dicen, yo a mí me gustaría que mi líder se muestre un poco más real para saber en qué lo puedo ayudar, ¿no? Para que sepa que puede contar conmigo. Entonces, tengamos esto en consideración porque es algo que al menos yo lo veo en el día a día. Ahora, la sexta tendencia nos dice que no se trata solamente de contar historias. Hemos hablado mucho del storytelling, que es súper importante, que son las historias que contamos como organización, sino tenemos que ya, ahora sí, pasar al story doing. Ya no nos podemos quedar en el storytelling. Todavía había organizaciones que estaban en el storytelling, diría la mayoría, y hay otras que ya estaban entrando al story doing. Pues ahora es hacia donde tenemos que ir. ¿Y qué significa esto? Significa sencillamente que no solamente tenemos que contar las historias, que contar, que contar la historia de nuestra marca, de nuestra empresa, de nuestra cultura. Tenemos que demostrar que las hacemos realidad, ¿no? Tenemos que pasar de solo emociones, que son importantísimas, de transmitir emociones en las historias que con nuestros colaboradores construimos, a incluir también hechos reales. ¿Ok? Tenemos que empezar a ver en la cancha que las cosas suceden. Y estas historias deben de ser tanto internas como externas, ¿no? Recordemos que ya ahorita en este momento no hay barrera entre lo interno y entre lo externo. Todo está mezclado, todo está enredado, ¿no? Nuestros colaboradores son los principales embajadores de nuestra marca y embajadores hacia lo positivo o embajadores hacia lo negativo. Entonces, ellos tienen que empezar a ver que realmente lo que decimos lo hacemos, ¿ok? Porque si estamos diciendo o comunicando internamente que somos una empresa, no sé, que respeta la diversidad, las emociones de nuestros, las emociones que se pueden estar sintiendo ahorita nuestros colaboradores, pero que en la vida real hacemos todo lo contrario y no somos abiertos a la escucha y no dejamos que la gente hable y no tenemos canales de escucha, ¿no? Entonces estamos siendo totalmente antagónicos y eso no nos va a ayudar, ¿no? A que tengamos embajadores de marca, ¿no? Realmente positivos. Nacen ahora los story doers, que son aquellas personas que llevan a cabo las historias, que las hacen realidad, ¿no? Y ellos son los que nos invitan a seguirlas. Nacen una serie de personajes con el story doing, de personajes que son aquellos que se empoderan, ¿no? Cogen la bandera y que van y que demuestran que lo que estamos haciendo, lo estamos diciendo, lo estamos también haciendo, ¿no? Y ahí el tema es para nosotros como comunicación interna captar esos story doers para poder tenerlos como voceros, tenerlos como líderes informales, ¿no? Y como influencers. Entonces es muy importante pasar del storytelling al story doing. Y por último, para ir cerrando, ¿no? Otra tendencia para nosotros desde la comunicación, desde la cultura, es que necesitamos ser más que nunca facilitadores de la co-creación de soluciones, ¿no? Ya estamos hablando de co-creación de soluciones desde hace un buen tiempo, ya venimos hablando que las buenas ideas vienen de todos, ¿no? Que es uno de los principios de la innovación, pero ahora más que nunca necesitamos facilitar esa co-creación de ideas. Aquí sabemos que innovar nuestros productos y servicios se vuelve más importante que nunca y sobre todo ya a nivel interno nuestras formas de trabajo. Necesitamos encontrar nuevas maneras de hacer las cosas, nuevas formas de acercarnos a nuestros públicos, de relacionarnos entre nosotros, ¿no? Necesitamos desde la comunicación ser un canal de escucha para las nuevas ideas, estar atentos a estas iniciativas que se están dando en las diferentes partes de la organización, diferentes iniciativas innovadoras que podemos capturar y que podemos posiblemente viralizar, ¿no? Nosotros tenemos en comunicación, los que vemos comunicación en las empresas, tenemos la potestad
o la suerte de poder estar un poco abiertos, ¿no? A recibir información de diferentes áreas. Entonces, utilicemos eso para recopilar estas iniciativas innovadoras y trazar puentes entre áreas y equipos, ¿no? Podemos ser un facilitador increíble de la co-creación por ejemplo, nuevas maneras de estar juntos, ¿no? Creo que todas estas nuevas herramientas de comunicación, todas estas nuevas formas de llegar a nuestros colaboradores, necesitamos no solamente crearlas en el departamento de comunicación interna, necesitamos estar abiertos y salir a la organización, organizar grupos de trabajo, organizar grupos de co-creación para poder realmente tener herramientas que nos ayuden a todos y que sean las mejores. Entonces, es importantísimo esto. Todavía un ratito con las preguntas. Dime un segundito para terminar. Gracias por tenerlas listas. Para cerrar un poco, ¿no? Todavía no sabemos realmente a ciencia cierta qué cosa es lo que va a suceder de acá a 1 o 2 meses o 3, ¿no? Nosotros tenemos algunas con nuestra experiencia, con el criterio que tenemos todos en nuestras organizaciones o trabajando con organizaciones, tenemos idea de hacia dónde debemos llevar la comunicación. Pero lo que les quisiera ya pedir como cierre es que estemos muy abiertos y seamos muy flexibles a poder modificar nuestras estrategias, perfilarlas, para así realmente adaptarnos a lo que se venga. Nosotros los comunicadores, los que vemos comunicación, debemos estar totalmente abiertos al cambio, nos va a costar, obviamente, y ser flexibles ante la incertidumbre, ¿ok? Porque la nueva normalidad que llaman ahora va a terminar, creo que de diseñarse, no sé si termine de diseñarse, pero sí lo es en varias semanas. Pero tenemos tenemos un momento de oro para demostrar también, ¿no? el valor que tiene la comunicación interna y el manejo de la cultura en las organizaciones de hoy. Y bueno, ya para finalizar, he tratado de ser lo más breve posible por el tiempo que teníamos. Solamente dejarles una frase, ¿no? Que dice: los cambios son retos que abren la puerta a nuevas oportunidades. Posiblemente es muy probable que inventemos herramientas de comunicación maravillosas, distintas, que nadie se hubiera imaginado después de que esta coyuntura pase, ¿no? Pero esto ha pasado ahora y quizás en 1 año o 2 no queramos pase algo también que nos deje con la boca abierta y que sea algo que no nos hubiéramos imaginado jamás. Entonces, nada, esto ha sido muy breve y muy compacto por el tiempo. Algunas tendencias de cómo se va a mover la comunicación interna después de esta cuarentena. Y bueno, he querido ir rápido también para dejar tiempo para las preguntas. A ver, Luis, aquellas empresas que estábamos en los inicios de una transformación cultural, ¿tendríamos que cambiar los planes originales y adaptarnos? Mira, yo estoy convencida, Luis, que más que cambiar los planes originales, tienen posiblemente que acelerarlos un poco y que modificar algunos. Sí, creo que las que estaban empezando, o sea, esta es como una prueba ácida de qué tan cerca o lejos están de lograrla. Entonces, sí creo que hay que acelerarla, más que nada. Necesitan revisar, ¿no? Por ejemplo, esas iniciativas que tenían ustedes para transformar la cultura, si todavía son válidas o no son válidas, ¿no? Y cómo las pueden acelerar. Por ejemplo, las organizaciones que estaban empezando a hablar de soltar el control y hablar de confiar más en sus colaboradores, de no miedo al error. Bueno, ahora como que no te queda otra que confiar en tus colaboradores y que soltar el control, ¿no? Porque necesitas dejarlos trabajar en home office, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese sentido para más rápidamente, por darte un ejemplo, entrenar a nuestros líderes para que puedan hacer eso, para que puedan soltar el control? Porque la transformación cultural que dura 1 año, 4 meses, 5 meses, hay todo un path, hay todo un camino en el que vamos concientizando a la gente acerca de lo que tenemos que lograr. Pero acá es como de un empujón, tenemos que hacerlo, ¿no? Entonces, revisar cuáles son los más urgentes y con eso ver qué necesitamos accionar
para que se den. ¿Cómo lo adaptamos cuando nada va a ser igual al momento de regresar a las oficinas? Bueno, todavía no sabemos qué va a pasar, ¿no? Ahí esta pregunta no la entiendo muy bien. ¿Cómo se puede levantar la moral de las personas si tal como lo mencionaste, su prioridad de pensamiento es su familia y la protección sanitaria? Miren, acá yo creo que no hay una respuesta totalmente correcta, ¿ya? Pero una de las cosas que estoy trabajando yo, por ejemplo, ahora, con muchos líderes, es el tema de la empatía. El tema de la empatía, y así de sencillo, así de simple, así de ¿no? Lógico que suena. Los colaboradores necesitan sentir que sus jefes, que su organización se preocupa por ellos como personas, no solamente por el número que van a dar a fin de mes, que también es importante. Entonces, una llamada a nivel personal, un preguntarte cómo te sientes, ¿no? Un reconocimiento al esfuerzo, un gracias, no un aplauso de alguna manera en el equipo o en público, eso ayuda mucho a levantar la moral. Todos estamos preocupados, pero bueno, sabemos también que tenemos que seguir avanzando, ¿no? Entonces, a veces esas cosas tan sencillitas nos ayudan. Voy a seguir, perdón. Luis, gracias, Luis. Si antes del COVID, Lourdes Herrera, si antes del COVID el problema de la organización es que el staff no se sentía reconocido por las labores que realizaba, ahora en el home office, ¿qué estrategias podrían promover el reconocimiento en un contexto online? Ya, ahora el tema el tema del reconocimiento es súper complejo, ¿ya? Y va más allá de simplemente hacer una pieza de, no sé, un diploma virtual para poder reconocer a la gente, ¿no? Primero, yo creo que hay que concientizar bien a las cabezas de la organización, de los equipos, que realmente el reconocimiento es en este momento más importante que nunca, ¿no? Y que necesitan hacerlo. O sea, primero tienen que entender la importancia del reconocimiento y entender que la rueda no va a seguir girando si la gente no empieza a sentir que tiene gasolina extra. Ahorita estamos como avanzando en piloto automático, pero esto va a tener también un momento en que se nos va a bajar un poco los decibeles, ¿no? Entonces, mira, yo creo firmemente, Lourdes, en las herramientas más básicas para el reconocimiento, ¿no? Hay programas espectaculares, yo mismo cuando trabajaba en empresa los he llevado a cabo, que han ganado premios, pero creo que cosas como un email de agradecimiento, ¿ok? Público, ¿no? Ponerlo poner en valor alguna acción que va con tus valores en la red social corporativa, ¿no? Una llamada, simplemente que el gerente, el CEO o el que le sigue llame por teléfono a un analista, a un colaborador porque hizo algo fuera de lo esperado, ¿no? O sea, que excedió las expectativas. Esas cosas tan básicas, estamos en una etapa en que volvemos a lo básico, nos pueden ayudar muchísimo. Yo creo mucho en la simplicidad en este momento. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Cómo generar espacios virtuales con personal operario de la industria? Ya, esta es una bastante complicada, ¿no? Hay que ver, obviamente, dependiendo de qué industria y qué posibilidades tienen, ¿no? Hay algunas empresas que lo que están haciendo ahorita es, si tienen, por ejemplo, o sea, en la planta, el jefe tiene una computadora o hay una computadora para un equipo, lo que se hace es, de alguna manera, por ejemplo, conectar al líder, conectar el mensaje en streaming del gerente general en un momento en que todos puedan estar en torno a esa máquina, ¿no? Otras empresas también lo que están haciendo es generar grupos cerrados de Facebook, ¿no? No tienen a veces presupuesto de Workplace, que es una herramienta buenísima, y bueno, la mayoría de sus operarios tienen Facebook, entonces lo que hacen es generar un grupo que manejan, que controlan, no que lo dejan para que, ¿no? Donde lo dejan expresarse, pero que tiene también, de alguna manera, un community manager atrás, ¿no? Eso también sirve muchísimo. Y el WhatsApp. Yo lo que he visto también últimamente es Facebook corporativo, perdón, Facebook grupo cerrado y WhatsApp, ¿no? Para generar espacios aunque sea de una video call. Es bien complicado. Diapositivas, gracias, Lourdes. El PEA tendrá una versión online, eso voy a dejar para que se los conteste después la universidad, por correo quizás, Lourdes. Lo voy a mirar, había un curso programado para el 3 de marzo, cultura y comunicación. El curso ya lo empezamos, Alejandra, el curso está ahorita en la mitad, más o menos, se empezó, ahí estamos. Muchas empresas van a pasar por momentos difíciles de reducción de personal, ya. ¿Cómo se puede manejar la comunicación para evitar generar más ansiedad o caos dentro de los equipos? Sí, este es un tema que me ha tocado trabajar últimamente en un par de empresas.
tema bastante complejo, ¿no? Y lo que hemos hecho es trabajar con los líderes para pautear muy bien tiempos en que van a bajar la información, mensajes claves y en qué niveles o cómo lo van a hacer, ¿no? O sea, bien claro, ¿no? Cuáles son los puntos principales, siempre la empatía primero, ¿no? Siempre el dejar hablar a tu colaborador y el hacerle saber que entiendes su situación y que te pones los zapatos. ¿Qué mensajes son los claves? ¿No? También claridad, porque si tú le dices, bueno, yo voy a terminar el contrato de ustedes el 30 de marzo, que hay empresas que pasaba eso, y no sé, y bueno, y para el 15 o 20 de abril debo estar contratando de nuevo, y al final no le das una fecha clara, no le dices para el 12 de abril te voy a contar qué es lo que va a pasar, se quedan un poco en la luna, ¿no? Otra cosa es también ver cómo vas a bajar la información, ¿no? Primero se la vas a bajar a tu capa de jefes. Hay 2 o 3 personas en el grupo que pueden ser los que te causen más obstáculo y quizás debas llevarlos a tu lado para juntos poder comunicar al colaborador cómo vas a involucrar al sindicato en la búsqueda de la solución. Entonces es cuestión de empatía, primero que nada, de diseñar tus mensajes, de tener claro tus pasos, no tal día te voy a liquidar, tal día te voy a liquidar, tal día va a ser tu último día, tal día no, obviamente no de esa manera, pero bien claros y saber en qué orden vas a bajar la información. Acá, ¿qué formato sugieres para comunicar? Cuando los trabajadores están en home office, bueno, yo lo que estoy viendo ahorita que funciona más que nada es, bueno, el mail sigue funcionando y el WhatsApp, ¿no? Ahora depende mucho de cada organización, depende mucho de la cultura de cada organización. Hay full Webex ahorita, Zoom, etcétera, pero el mail sigue siendo como el principal. Se recomienda segmentar, uy, creo que acá no sé si voy a terminar, pero hay un montón de preguntas, lo cual es buenísimo, pero vamos a dar un poco más. A ver, si está afectada tu salud mental, a ver, ¿se recomienda segmentar la comunicación según tipo de empleados? Sí, sí, totalmente, pues, dice, ¿puedes tener empleados, vendedores, obreros, staff? Sí, tú puedes tener comunicaciones generales y comunicaciones segmentadas. Pueden ser jefes y no jefes, no se pueden ser líderes o sea, gente con personal a cargo y gente sin personal a cargo, puede ser back office y front office, puede ser obrero y staff, dependiendo qué tan diversas son tus industrias. Mencionas que post-COVID es el momento en que nuestras acciones vayan de acuerdo al propósito. ¿Cómo sería en estos nuevos contextos? Ya, básicamente para aclarar el tema del propósito, ¿no? Si nosotros decimos, como es en el caso de algún banco, ¿no? Que nosotros transformamos planes en realidad o que, no sé, acompañamos a nuestros clientes en la realización de sus planes, de sus sueños, imagínate que ese es el propósito, Alexandra, entonces necesitamos realmente demostrar que lo estamos haciendo, ¿no? Entonces tenemos que poner en valor aquellas historias, aquellas acciones en las que la empresa está ayudando, que a pesar de todo lo que está pasando, por ejemplo, ¿no? el cliente pueda hacer realidad sus planes, ¿no? Te voy a dar un ejemplo tonto, ¿no? Por ejemplo, imagínate que hay un cliente que en un banco, no en la banca, hay un cliente que estaba comprando su casa y de pronto pasó todo esto y no pudo, y al final todo el plan se detuvo. Pero gracias a la acción de los colaboradores pudieron finalmente sacar su crédito hipotecario. Entonces, porque flexibilizaron algún modo de pago, etcétera, etcétera. Entonces, y al final la persona logró comprarse la casa. Entonces, si tú como organización tienes como propósito acompañar a los peruanos en la realización de sus sueños y demuestras que a pesar de todo lo que ha pasado, has logrado que un cliente, o sea, logrado la organización que un cliente de nosotros cumpla su sueño, bueno, ahí necesitamos coger esa historia, que es un poco el story doing, y comunicarla y contarle a la gente cómo a pesar de todo lo que está sucediendo, seguimos acompañando a los peruanos en la realización de sus sueños. Esto que viene pasando nos hace que se haga un replanteamiento total, es decir, interno y externo. Creo que gran parte de las empresas no han estado preparadas para esto, nadie está preparada para esto. ¿Cómo se debería empezar a trabajar con los futuros clientes virtuales, ya de que el Perú no es amigable? Bueno, a esta pregunta la voy a dejar porque como esto ha sido centrado en comunicación interna, ¿no? Voy a irme a los temas de comunicación interna mejor, Omar, para poder responder, ¿no? Y aquí hablamos un poco de clientes externos. Bueno, ¿de qué manera una mascarilla puede distorsionar la comunicación gestual o visual? Sí, sí la puede distorsionar. Sin embargo, creo que nosotros tenemos muchos elementos en nuestro lenguaje corporal,
¿no? Como son el uso de las manos, como es la mirada, como es el tono de voz, que pueden seguir expresando, ¿no? Nuestros sentimientos. La pregunta era, ¿no? Teniendo una mascarilla, obviamente no podemos gesticular, pero así todo podemos estar, eh, podemos, ¿no? Expresar lo que sentimos. Si no hay cobertura, ¿cómo se maneja la comunicación interna? Me imagino que se refieren a cobertura de correo, cobertura, solamente cobertura, perdón, de cobertura de teléfono, ¿no? De señal. Solamente recordar que el principal canal de comunicación interna no es el mail, no es el televisor que tenemos, es, es el cara a cara, es el jefe. Nada nunca va a reemplazar al jefe como principal canal de comunicación. Entonces ahorita por eso es que estamos trabajando tanto con nuestros jefes, porque no hay correo, no hay video. Bueno, el video obviamente nos ayuda al menos a ver una cara, pero no hay campaña de comunicación que vaya nunca, nunca a reemplazar el poder del jefe. El jefe es nuestro principal canal de comunicación, tenemos que verlo como eso, como un canal, hay que trabajar. En los canales se trabajan, se gestionan, tienen una estrategia. Y ese es otro tema, pero nuestros jefes tienen que ser manejados estratégicamente. Pero bueno, creo que hemos resuelto en el tiempo que tenemos la mayor cantidad de preguntas posibles. Eh, Agradecerles por participar. Muchísimas gracias, un gusto. Gracias.